San Mateo capítulo 10. Durante estos meses, el mes anterior y este mes, hemos estado hablando de los propósitos de la iglesia, aquellas características que configuran a una iglesia sana. El mes pasado trabajamos la primera característica que configura una iglesia sana. Y decíamos que una iglesia sana adora, ¿verdad? Y durante este mes estaremos hablando que una iglesia sana enseña. Y es que la base de la enseñanza de una iglesia sana es el evangelio del reino. Una iglesia sana enseña a cumplir la misión encomendada por nuestro Señor, reconociendo y asumiendo las implicaciones de la misma. La misión encomendada por el Señor tiene, mis amados hermanos, unas implicaciones. Y de esas implicaciones vamos a estar hablando esta mañana. El capítulo 10 nos va a hablar de la misión de la iglesia y también de esas implicaciones, el martirio del creyente. El Señor Jesús dice el texto en el capítulo 10 que convoca a los 12 discípulos, capítulo 10, versículo 1, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero pareciera ser que este capítulo 10 es la respuesta a la oración que Jesús le invita a sus discípulos que hagan en el capítulo anterior. El capítulo 9 finaliza mostrándonos una gran crisis. Dice el versículo 35 del capítulo 9: Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esta es el llamado que Jesús le hace a sus discípulos. Hay una crisis, y la crisis es que Jesús ve a las personas, ve las multitudes y las ve desamparadas, las ve agobiadas, carente de un cuidado pastoral. Y Jesús les dice a ellos: oren al Señor de la mies, al Padre, para que envíe obreros al campo. Y al día siguiente, de pronto, o la semana siguiente, de pronto, Jesús les va a decir a sus discípulos: ya hay respuesta a la oración que les dije a ustedes que hicieran. Ya hay respuesta a esa solicitud que le hicieron al Padre. Y la respuesta a la oración que les animé que ustedes hicieran, la respuesta son ustedes mismos. Capítulo 9, hay una crisis, hay una necesidad y Jesús los convoca a orar. Capítulo 10 está la respuesta a esa crisis. Y la respuesta a la crisis son los mismos discípulos, quienes son convocados por el Señor para ir con una misión. Es importante entonces reconocer que la base del mensaje que se llevará en esa misión, la base del mensaje que los discípulos han de llevar en su misión, es el evangelio del reino. En el capítulo 3, versículo 2, vemos que Juan inicia su ministerio predicando: el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, versículo 17, Jesús predica el mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, en el capítulo 10, versículo 7, Jesús los manda con ese mismo encargo. La base del mensaje que debe enseñar, que debe predicar una iglesia sana, ha de ser el evangelio del reino.
Ese es el mensaje que tenemos encomendado como creyentes para que prediquemos, para que llevemos. Y en esta misión hay 5 cosas que Jesús quiere que sus discípulos tengan claro. Y quiere el Señor que nosotros como iglesia tengamos claro hoy cuando nos disponemos a hacer misión. Cuando hablamos que una iglesia sana enseña. Cuando asumimos la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor, hay 5 cosas que son importantes que tengamos en cuenta. La primera, Jesús da instrucciones claras de lo que la iglesia, de lo que los discípulos en ese momento debían hacer y de lo que la iglesia debe hacer el día de hoy. Instrucciones claras, precisas. Las instrucciones son la forma adecuada, la forma correcta como se deben hacer las cosas. La primera instrucción es: no vayan. Las instrucciones las encontramos del versículo 5 al versículo 13. La primera es: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. No vayan, no se distraigan hacia otros pueblos. La segunda instrucción es: vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Cómo así que no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos? Solo dedíquense o vayan directamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué Jesús aquí está como seleccionando a quién debemos llevarle el mensaje del reino? Es interesante cómo inicia esta misión aquí. Jesús dándole unas directrices claras, unas instrucciones: vayan en este instante a las ovejas descarriadas. Pero en el capítulo 28 del mismo evangelio, versículo 19 en adelante, Jesús les va a decir a ellos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero en esta ocasión Jesús lo que le está haciendo con ellos es señalándole las prioridades, porque la salvación inicia por casa. Porque era necesario que el proyecto de salvación, que la misión salvadora que ellos debían llevar, iniciara por el pueblo de Israel. Antes de ir a Samaria, antes de ir a los pueblos gentiles, el pueblo de Israel debía conocer el mensaje del reino. Dios todo lo tiene organizado, todo tiene un orden. Mi abuela decía que en casa de herreros, cuchillo de palo, ¿verdad? Ustedes han escuchado ese dicho. Muchas veces en la casa del electricista es donde tienen que prender la bombilla uniendo los 2 cablecitos. En algunas ocasiones en la casa del albañil, del maestro de construcción, el mesón de la cocina está todo descuadrado, todo caído. Pero no es ese el caso de Dios. El plan de Dios, el plan de salvación abarca toda la humanidad, pero todo tiene un orden. La salvación debe empezar por casa. Es al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a quienes se les debía predicar primero. Luego va a haber tiempo para ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero empezamos colocando las cosas en orden en casa. Primero las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y luego identificaremos a todas las demás. La iglesia debe tener claro que el proceso, el proyecto de salvación, el proyecto de misiones en nuestra familia o en nuestra vida comienza o inicia por nuestra casa. No podemos pretender salvar al mundo, llevar el evangelio del reino a las naciones y nuestras casas bien perdidos. Nuestros hijos perdidos, sus nietos perdidos, sus sobrinos perdidos, pero nosotros queremos ganar el mundo. Jesús les dice: no se distraigan. No es el momento de distraerse pensando en las naciones. Piensen en la nación que tiene en casa. La salvación comienza por casa. A veces nos dedicamos tanto a otras cosas y los de nuestra casa están bien perdidos. Y nos acogemos a la promesa de hechos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no hacemos la tarea en casa. No predicamos con nuestro testimonio en casa. No enseñamos con nuestro estilo de vida a los de nuestra casa. Pero queremos que otros sean salvos. Porque muchas veces es más fácil predicar afuera que adentro. ¿Sabe por qué?
porque afuera nadie nos conoce, dentro sí nos conocen. Adentro no nos comen cuento, afuera vamos y decimos maravillas de la vida cristiana, y como no nos conocen, no reciben el mensaje. Pero los que están en casa, ellos pueden confirmar si lo que estamos predicando lo estamos viviendo. Y por eso nos aterra, y por eso esperamos que vengan de afuera a evangelizarnos a los de casa. Deseamos que venga alguien de afuera a evangelizar a los de casa. Muchas veces porque nuestro testimonio en casa no es el más adecuado, no es el más apropiado. Jesús les dice: no vayan por camino de samaritanos, ni entren a ciudades o a pueblos de gentiles. Vayan más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan a su propio pueblo, vayan a su propia familia. Ahora es el momento en que nosotros debemos evangelizar, conquistar con el mensaje del reino a los de nuestra casa, a los de nuestra familia. La primera instrucción, el evangelio, la salvación, mis amados y amadas, comienza por casa. El plan de salvación inicia por casa. Invitamos a otros, traemos a otros a la iglesia, y qué bueno, qué chévere. Pero a nuestros hijos, nietos los dejamos viendo televisión el domingo. Qué bonito, qué hermoso. Invitamos a otras personas, le regalamos una Biblia porque le queremos compartir el evangelio. Le invitamos, le gastamos hasta el transporte para que vaya al culto, pero con los de nuestra casa no podemos tener un acercamiento evangelístico significativo porque no nos creen. Porque no estamos comprometidos con ganarnos a ellos a través de nuestro testimonio. Miren, mis amados, muchas veces brillamos mucho fuera, pero dentro nuestra luz es poca o nula. Pero brillamos, somos una lumbrera afuera. Si le contara de mí a mis 15 años, tremendo. 15 años ya conocida del Señor. En la iglesia, el hermano Juan, el santico, amados por todas las señoras. Todas querían tener un hijo como yo. Pero en la casa, qué belleza, qué belleza. Todos los domingos ayunaba, sagradamente ayuno. Pero llegaba a la casa y me tenían que guardar el pan del desayuno, el almuerzo del mediodía, y si el ayuno era hasta la tarde, el pescado que comíamos, el tapado de pescado, el pescado frito. Y ahí donde se me comieran uno de los tres, literal, no les exagero, no me siento orgulloso de esto, pero me ha enseñado Dios que muchas veces nosotros cómo podemos vivir como con esa doble moral, siendo luz para afuera. Evangelizaba todo el día. Mi deleite era salir de estudiar, irme a la iglesia, y toda la tarde permanecía en la iglesia. A la casa solamente iba a comer y a dormir. Eso era, no hacía mandados, pero en la iglesia los hacía todos. Evangelizaba todo el día, andaba en la calle. No había zapatos que me durara 6 meses. No había zapatos que me durara 6 meses porque andaba mucho en la calle. Pero en la casa, mi hermana menor, creo que de aposta, se me comía el pan del desayuno. Y cuando yo llegaba al mediodía a la casa, la moñita que ella se hacía en el pelo se le desbarataba porque la mechoneaba. Mis amados, no me siento orgulloso de esto, pero mis amados, nosotros muchas veces pretendemos ganarnos el mundo, pero en nuestra casa, con nuestra familia, somos unos ogros. Predicamos un antievangelio. En la iglesia cantaba, danzaba, sentía el fuego, el Espíritu Santo, cantidades de cosas muy místicas, pero cuando llegaba a la casa salía realmente quién era, porque por un miserable pan le jalaba el pelo a mi hermana. Y me decía mi mamá: es mejor que vos no vas a ayunar, porque vos ayunas un día y venís aquí que te querés comer a todo el mundo. Y esa era mi vida. Hasta que un día decidí, no se puede vivir así. ¿Cómo es posible que yo voy a la iglesia, canto, danzo, hasta predico, evangelizo, llevo a personas a la iglesia, pero en mi casa ni mi mamá ni mis hermanos quieren ir a la iglesia donde yo voy? ¿Por qué? Porque les estoy dando un antievangelio a ellos. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo vivimos a veces? Somos luz afuera,
pero oscuridad en nuestra propia familia. Hasta que comprendí que ese no era el evangelio del reino. No es así como enseñó Jesús. Jesús le dijo: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Luego tendrán el tiempo para ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero lo primero. Sean luz dentro, sean luz en su territorio, sean luz en su matrimonio, sean luz en su familia. En mi casa, en la iglesia, lo que me mandaban a hacer, lo hacía. En la casa, mi mamá me mandaba a comprar una libra de arroz. ¿Y por qué no vas a otro? En cierta ocasión, teníamos evangelismo en esa semana. Estaba yo tan preparado para irme que me descuidé en la casa, le respondí mal a mi mamá y me iban a dar látigo. Como las casas son de madera, me trepé al techo. Y cuando vinieron los hijos del pastor y mis amigos a buscarme, porque ya no teníamos que ir a evangelizar: doña Flor, ¿y dónde está Juan? Vayan a bajar su mico, que allá está trepado en ese techo. Porque en la casa me portaba mal, pero afuera estaba listo para predicarle al mundo y hablarle al mundo de que Dios es amor, que Dios cambia, que Dios transforma. Y mi vida en mi hogar todavía estaba en tiniebla y en oscuridad. Mis amados, ¿cuántas veces nos pasamos la vida, pero oramos todos los días sagradamente? Mi oración era: Señor, salva a mi familia. Señor, salva a mi mamá, salva a mi papá, que los impíos de mis hermanos se conviertan. Pero estaba siendo más impío yo con mi testimonio. ¿Sí me hago entender? Como muchas veces somos incoherentes entre lo que creemos, oramos y hacemos. Oramos una cosa, pero hacemos otra. Oramos por los perdidos, pero nosotros andamos más perdidos que el hijo de Limber. Andamos más perdidos que Adán buscando a la mamá para el Día de las Madres. Pero queremos ganar al mundo y decimos: esos perdidos necesitan encontrar la salvación. Encontrémosla nosotros primero para poder mostrarla. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Esa es la primera instrucción. Coloque las cosas en orden de prioridades. Empiece haciendo lo primero, llevando salvación, llevando luz para su casa, para su familia. Luego tendrá el tiempo para ir a los demás. Pero dé testimonio dentro, predique dentro. Y eso nos obliga a dar testimonio adentro, predicar adentro, evangelizar en nuestra casa. Nos obliga a vivir una vida coherente al evangelio, porque dentro de la casa no nos van a comer cuento. Por eso siempre nos gusta más bien invitar a alguien que venga a evangelizarlos de casa, porque en casa no nos comen cuento. Allá nos dan, vea, bien duro, porque están pendientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Tercera instrucción: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. La iglesia tiene un mensaje. Los discípulos de Cristo tienen un mensaje. El contenido del mensaje de la iglesia, el contenido del mensaje del creyente no son mis ocurrencias, no es lo que la gente quiera oír. Ya el mensaje está dado, el evangelio del reino. Cuando la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento nos habla del reino de los cielos o el reino de Dios, no nos está hablando de frontera geográfica, nos está hablando del imperio, del poder de Dios, del control de Dios, de las políticas del reino de los cielos establecida en la vida de aquella persona que ahora es participante del reino. Es la voluntad del rey aplicada en una vida. Hablar del reino de los cielos es hablar del gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo en una vida. Cristo gobernando al hombre. Cristo el que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El apóstol Pablo va a definir el reino de los cielos en su contexto. Él dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que, ¿han leído ese texto? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, justicia y paz en Cristo Jesús. Este es el impacto del reino de los cielos sobre el creyente. Lo que ocasiona el reino de los cielos en la vida de un creyente, lo transforma, porque es Jesús gobernando esa vida. Es una vida rendida al plan, al propósito de Dios.
Hablar del reino de los cielos, mis amados, es hablar de las políticas celestiales aplicadas en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo. El sermón del monte que hablamos en la semana pasada. Las bienaventuranzas que reflejan el carácter del ciudadano del reino. Y el resto de los versículos del sermón del monte nos va a mostrar las políticas del reino de los cielos. Las políticas que establece el rey del reino, que les dice: oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Estar dentro del reino es asumir su voluntad. Y ese es el mensaje que la iglesia debe llevar. Que el hombre se doblegue ante la voluntad del rey. No un mensaje humanista, no un mensaje donde el hombre es el centro. No un mensaje simplemente de superación personal, de motivación, de pare de sufrir. No, el mensaje de la iglesia es claro, preciso y contundente. El reino de los cielos se ha acercado. No es la voluntad de los hombres la que se hace, sino la voluntad de Dios. Ese es el mensaje del reino. Un evangelio donde se enseña a hacer la voluntad de Dios. No a que el hombre viva como cree, como se le ocurre, como se le antoja, como cree que le conviene más. No. Es un mensaje donde se enseña al creyente a morir para que Cristo sea el que gobierne en esa vida. Es un mensaje que transforma, que establece a Cristo como el Señor de la vida del creyente. Otra instrucción que Jesús les da: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. La iglesia sana enseña a orar, pidiendo a Dios que sane, que liberte, que resucite. La iglesia sana se involucra en el cuidado pastoral, en el cuidado espiritual del quebrantado, del necesitado, del enfermo. Cuando nos habla el texto de sanar, no podemos pensar que las únicas enfermedades son las físicas. La iglesia debe orar. Necesitamos orar con fe para que sea Dios sanando al enfermo que llega a nuestra congregación, enfermos del cuerpo. Orar, nuestros cultos deben haber oración, debe haber oración por sanidad, por los enfermos. Pero también debemos reconocer y enseñar a sanar a aquellas personas que vienen con enfermedades espirituales, emocionales y psíquicas. La iglesia tiene un cuidado. Debe tener cuidado con aquella persona necesitada. Debemos reconocer que la peor enfermedad no es la física, hay una enfermedad del alma que es peor. La iglesia tiene la responsabilidad de resucitar a los muertos, puesto que todos, a partir de Adán, todos los seres humanos nacen muertos. Muertos en delitos y pecados. Dios le dice a Adán: el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Y la muerte no es simplemente la física. La muerte, la peor muerte, es la separación del hombre con su creador. Y todos los que nacen muertos. El mundo necesita darse cuenta, y usted y yo tenemos la responsabilidad de hacérselo saber, que están muertos, son muertos andantes, son zombies, y solo Cristo les da vida. Él ha dicho: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo. Jesús les dice: vaya, sanen enfermos, resuciten muertos. El mensaje del evangelio del reino es un mensaje que saca a los muertos de su tumba y los presenta delante de Dios, porque es un mensaje de reconciliación, donde hay reconocimiento de pecado, donde el ser humano puede arrepentirse por iniciativa misma de Dios, que toca su corazón y hace que este hombre se vuelva a Dios en arrepentimiento y pueda resucitar, recibir vida. Resuciten muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos. No hay peor lepra que el mismo pecado que nos carcome cada día. Expulsen demonios. Y es que el poder del evangelio es para eso.
La expulsión de demonios no es simplemente cuando estamos en un culto y hay mucha oración y alguien empieza a patalear y a botar babas por la boca y hacer cantidades de cosas. Eso puede ser una expresión de un momento de liberación, pero no todo se limita allí. No todo se limita allí. Todos venimos cargados de muchas cosas antes de que conocemos a Cristo. Y es la palabra de Dios la que nos libera. Es el mensaje, es la verdad, la que saca todos esos demonios que nos atormentan. Esa manera de vivir que a Dios desagrada. Y el Señor dice: expulsen. El evangelio del reino, el mensaje de la iglesia, expulsa todo demonio que se refleja en un comportamiento, en una práctica de vida que no se ajusta a Jesús. Y cuando la iglesia enseña cómo debemos vivir para Dios, tenemos que decirle a esos demonios: chao, chao, ya no vivo más para ti. Y ahora vivimos para Cristo. Otra instrucción que les da: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y es importante esto. Los discípulos debían de tener en claro que la fe no es un negocio, que el mensaje no está en venta, que no consiste en vender los favores celestiales, los favores espirituales. Esto no es un asunto de que traiga tanto y su enfermedad se irá. Esto no es un asunto de traiga tanto y su hijo se convertirá. La iglesia debe saber, y el creyente, el predicador, el discípulo debe saber que el mensaje del reino no está en negociación, que el ministerio no es un negocio, la predicación no es un negocio. Los bienes espirituales que Dios da para la edificación de la iglesia no es para que alguien en particular, una organización, un ministerio o una persona se lucre de ello, como lo vemos el día de hoy. Tantos milagros por X cantidad de dinero. Noche de esto, pero traiga tanto. Y se empieza a negociar con la fe. Se pretende lucrarse de lo que Dios ha dado. El Señor les está diciendo: ustedes han recibido esto de gratis, de gracia. La gracia es un don inmerecido. Si Dios le ha dado dones a la iglesia, no es porque la iglesia en sus prácticas, en sus obras se lo merezca. Es producto de la gracia de Dios. Si hoy gozamos de algún don, de algún ministerio que causa bienestar a la comunidad en la cual estamos, no es por nuestros méritos, es por pura gracia de Dios. Y esto no es para que alguien se vuelva millonario a costilla de lo que Dios está haciendo. No es para que alguien empiece a negociar con la fe y se vuelva todo un comercio la fe de las personas. Y hoy en día hasta se colocan tantas tarifas, ¿no? Voy para cierta ciudad, pero tiene que ser en tal vuelo, en tal hotel, tal comida y tanto de dinero. ¿Qué cosa? Pero esa no fue la instrucción que dio Jesús. Ustedes han recibido un llamado de gracia. Dios los ha llamado de pura gracia y les ha dado sus dones y les ha dado ciertas habilidades. Se la ha dado Dios, y eso tiene un propósito, según dice Efesios, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para el enriquecimiento de alguien en particular. La iglesia sana enseña, ¿qué enseña? A llevar un mensaje cuando va haciendo misión, y parte de su aprendizaje, de su enseñanza, es saber que los dones, que los talentos, que los ministerios, que las actividades han sido recibidas de Dios para la edificación de la iglesia y no para el lucro de una persona. ¿Sí me hago entender? Otra instrucción que les da, les dice: no lleven ni oro, ni plata, ni cobre en el cinturón,
ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le sustente. Mire, esto es muy interesante, porque le dice a los discípulos que están llevando a cabo la misión: ojo, ustedes han recibido un ministerio, ustedes han recibido un don, ustedes han recibido algo que Dios se lo ha dado gratis para edificación y para salvación de los demás. Pero también les recuerda y a los oyentes que esa persona que va enviada en esa misión también come, le da sed, le da frío, le da sueño, tiene que llegar a algunos destinos. Y esto es una relación de cuidado mutuo. Es una relación de cuidado mutuo. Y le dice a él: usted no tiene que llevar algo adicional, porque naturalmente quien trabaja merece un sustento. Es decir, que el Señor le da una posición al ministerio de llevar el evangelio, de extender el evangelio, de sanar enfermos, de cuidar al necesitado. Le da una posición de un trabajo digno. Y va a decir: el que hace esto, cuidar, predicar, enseñar, aconsejar, pastorear, está trabajando y merece que se le sustente. Para enseñarnos a todos que debemos cuidarnos, que somos parte del cuerpo. Él tiene que ser consciente que Dios lo ha llamado para que cuide, y a los que está cuidando deben dejarse cuidar y también cuidar al cuidador de la manera más sencilla y natural que existe. No es por obligación, ni por imposición, ni con malicia de ninguna de las partes. Aquí no se admite malicia de ninguna de las partes. No consiste en que alguien vea a su auditorio en cómo les quito, cómo les saco, cómo me lucro, pero que tampoco los demás vean cómo lo desgastamos, cómo nos beneficiamos y lo acabamos. Es una relación de cuidado mutuo como pueblo del Señor. El cuidador siendo cuidado, el pastor siendo pastoreado, el misionero que va siendo también cuidado, porque también hace parte de ese gran rebaño del Señor. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en esa casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Jesús les da una instrucción clara, porque ellos van con una consigna: extender el evangelio del reino. Y para hacerlo, ellos necesitan asegurarse de que el mensaje, que la misión no se vea saboteada ni estropeada por juntarse, por entrar, por estar en un lugar incorrecto. Fíjense bien con quién, en qué lugar se quedan mientras están en ese pueblo, en qué casa se van a hospedar, porque no sea que ustedes se hospedan en la casa de la señora más problemática de la aldea, y cuando ustedes convoquen una noche de oración, una célula, ¿quién va a entrar a esa casa? Si ella con todo el mundo tiene problemas, es la que más habla, de la señora más bochinchera del barrio, de la casa, de la cuadra, y allí nos metemos. ¿Quién va a entrar? La misión va a verse en peligro. Fíjense bien dónde van a hacer la célula, dónde se van a quedar haciendo el grupo de oración. Que no haya ningún contratiempo, que cuando inviten a alguien a asistir no digan: no, con una señora de a metro. Si fuera en otro lugar, yo iría. Si lo fuesen hecho en otra casa, yo iría, pero esa casa yo no entro. Esto nos manda el Señor a tener discernimiento para que la misión no se vea en riesgo por una decisión apresurada, por una mala decisión. ¿Quién va a creer en el evangelio y el mensaje del reino si yo, como predicador, mi mejor amigo está envuelto en problemas serios a nivel nacional y mundial, y ando con él de aquí para allá, de allá para acá, y todo el mundo sabe quién es esta persona?
Y invito a la célula en su finca. Y todos saben de qué procedencia es esa finca o esa casa. ¿Quién va a ir? ¿Y qué se va a decir del evangelio que estoy predicando? ¿Sí me hago entender? Entonces es la prudencia en el ejercicio de la misión. La prudencia no quiere decir no les trates, no los tengas como amigos, pero que no sea ese lugar el centro o el epicentro de la predicación, de la convocación, porque se puede ver afectado el mensaje o el ejercicio de la predicación. Si lo reciben, que la paz que hay en ti reine en esa casa. O si no lo reciben, no hay problema. Cuando salgan de aquella aldea o de aquella casa donde no lo reciban, simplemente sacudan el polvo de sus pies. No cojan lucha con nadie. No entren en conflicto. Retírense. Retírense. No se van llevando nada. Aún el polvo queda allí. Es decir, sus pecados y todo lo que ellos son queda allí intacto. Testigos son ellos mismos contra ellos de que tuvieron la oportunidad, pero la desecharon. La segunda cosa que vemos en este pasaje que Jesús le da a sus discípulos son las advertencias. Las advertencias las encontramos en el versículo 17, versículo de 21 al 22 y en el versículo 34. Encontramos algunas advertencias que Jesús le da a sus discípulos en el ejercicio de la misión. Y qué importante que nosotros como iglesia del Señor, discípulos de Cristo, las tengamos en cuenta en el ejercicio de la misión. Las advertencias consisten en las actitudes que las personas tendrán contra ellos. Habrán actitudes que las personas van a tener contra ellos. Y les va a decir, tengan cuidado con la gente. ¿Por qué tienen que tener cuidado con la gente? Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más a los de su familia. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo así? Y yo que pensaba que viniendo a Cristo, aceptando a Cristo, mis problemas todos se iban a resolver. Y yo que pensaba que si vengo a Cristo, se acabaron mis problemas con mi esposa, con mis hijas, y ya todo será paz y felicidad. Pues no. Si nos dijeron, acepte a Cristo y sus problemas se acabarán, le mintieron. Si le dijeron, acepte a Cristo y usted ya no tendrá más ninguna dificultad, todo el mundo lo va a reconocer, todo el mundo lo va a aceptar, lo van a aplaudir, lo van a felicitar, le mintieron. Porque el texto nos va a decir, tengan cuidado, la gente los entregará a los tribunales. ¿Por qué? Porque el mensaje que ustedes han recibido, el evangelio del reino, su mensaje choca en una cultura que no ama al rey del reino. Es un mensaje contra cultura. Ya usted cuando se convierte a Cristo, su vida es totalmente distinta. Ahora usted se define, ahora usted actúa, vive según los parámetros del reino. Y esos parámetros del reino van a chocar con los parámetros de una sociedad que odia a Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces esto va a generar choque. Porque si usted participaba de los chistes con doble sentido que hacían en su trabajo, ya usted no participa más de la misma manera. Ya será señalado. Porque usted ya no aplaude lo que los demás hacen que desagrada a Dios. Y eso choca. Eso choca.
Que no nos vaya a pasar como aquel hermano. Día domingo, día de testimonio en la iglesia, y el hermano pasa a dar su testimonio. Dice: mis amados, mis queridos hermanos, quiero dar un testimonio para la gloria del Señor. Llevo 5 años trabajando en una empresa donde odian a los cristianos, donde odian a Dios, donde son ateos. Y llevo 5 años trabajando allí. Pero lo que ellos no saben es que yo soy cristiano. ¿Se imaginan? ¿Cómo es posible que un cristiano pase tanto tiempo en un lugar y nadie sepa que él es cristiano? ¿Cómo es posible eso? ¿Saben por qué es posible? ¿Por qué pasa? Porque esa persona jamás fue cristiano. Jamás es cristiano. Tiene barniz de cristiano. Tiene gustos de cristiano. Pero no es cristiano. Porque no es posible que una luz no brille en la oscuridad. No es posible que pasemos tanto tiempo en una sociedad que aborrece las normas del rey del reino y nosotros no seamos reconocidos, no digamos algo al respecto. No es posible. Entonces, mis amados, el mensaje, el portar un mensaje del reino, el ser parte del reino, va a ocasionar, naturalmente va a ocasionar que nos tilden, que nos señalen, que nos demanden y que digan cantidades de cosas, que se opongan, que intenten silenciarnos. Porque en este momento de la historia de nuestra sociedad colombiana y del mundo, aquí es cuando los cristianos se tienen que pronunciar al respecto de muchas cosas que están pasando social y políticamente. Y la postura del cristiano va a chocar. Cuando hablamos de política, la postura, lo que el cristiano dice, va a ser diferente y va a ocasionar que lo señalen. Cuando hablamos de las aprobaciones que nuestra ley está haciendo, nuestros gobernantes están haciendo, y nuestra opinión al respecto tendrá que tallar, tiene que tallar, y vamos a ser censurados por eso. ¿Está siendo usted señalado, cuestionado por las leyes que nuestro gobierno está aprobando? Si no está siendo señalado, si no lo están viendo como un bicho raro, abramos el ojo, qué tan cristianos somos. Porque como creyentes no estaremos diciendo lo que el mundo entero está diciendo al respecto. Porque nosotros hablamos según lo que el rey del reino ya ha establecido. Amén. Hablamos según lo que el rey del reino ha establecido y no lo que una sociedad está estableciendo como modelo a seguir. Mis amados, el mensaje que portamos como iglesia es un mensaje que a los demás, que la gente que no ama a Dios no va a querer escuchar. Es un mensaje que va a causar conflicto, que va a causar enemistades. Por causa del mensaje que portamos, por causa del reino, amistades se han de perder, se han de romper, negocios se han de perder, dinero se ha de perder, relaciones se romperán. Es lo que Jesús está diciendo. Se tienen que romper porque usted como cristiano piensa diferente, actúa diferente y no entra en negociación cuando se trata de los principios del reino. No está negociando. Pero si como creyentes estamos negociando, Dios mío, que el Señor nos coja confesado. Si como creyentes estamos negociando, si como creyentes queremos que todo el mundo nos aplauda, que todos nos acepten, pero como creyentes, como miembros del reino, como discípulos de Jesucristo, el Señor nos advierte: no serás tan popular, porque el mensaje de la iglesia es impopular en una cultura, en una sociedad que no está interesada en arrepentirse. Es un mensaje impopular. No es un mensaje popular que todo el mundo apetece y quiere oír. No, es un mensaje que la gente no quiere oír porque exige un cambio, porque exige que la persona muera y ahora viva para Cristo. Jesús les va a dar una serie de demandas. Deben saber los creyentes, los discípulos, que hay demandas en la misión, en el ejercicio
de llevar a cabo la misión. Hay unas demandas claras. Versículo 37 al 39 nos dice: el que quiere a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que la pierda, o el que renuncie a ella, a su propia vida por mi causa, la encontrará. Hay una demanda en el mensaje del reino. Hay una demanda en la vida del creyente. Y Dios nos dice: todo o nada. Ya no es tiempo de estar a medias tintas. Es que yo amo a Dios, pero también amo al mundo. Es que yo soy creyente, pero yo no soy tan fanático. Eso es lo que muchas veces decimos. No es que yo soy cristiano, pero yo creo en Dios, pero a mi manera. Qué pena me da. Pero el Señor dice: es de una manera, es todo o nada. No entra en negociaciones. Las condiciones del reino, las políticas del reino no entran en negociaciones con nadie. Ese es el evangelio del reino. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar, que la iglesia debe portar. Un mensaje radical, contundente, donde el creyente no sea creyente solo el domingo y entre semana sea un impío igual que los otros paganos. No. Es un mensaje en el que se le enseña a la iglesia ser de una sola pieza. Eso no es cuestión de que cuando yo estoy en la iglesia actúo así, como les conté que pasaba conmigo. Pero cuando estoy en la casa actúo de otra manera. No, mis amados. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio nos va a exigir coherencia entre lo que canta el domingo y entre lo que le dice a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a sus compañeros de trabajo en casa. Coherencia entre lo que oramos y hacemos. El Señor nos pide todo o nada. Quienes aceptan el evangelio, el mensaje del reino, deben saber que el Señor no hace concesiones, que el Señor pide exclusividad. Las demandas del rey del reino son exclusividad, una vida exclusivamente consagrada a Él. Esas son las demandas del reino. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, yo estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida que llevo no es para satisfacer mis propios deseos. Ahora vivo para satisfacer al rey del reino. Esa debe ser la vida de la iglesia, la vida del creyente. Pero nosotros creemos que con venir el domingo a la iglesia satisfacemos la demanda de Dios y el lunes para allá haga lo que quiera. Pero el domingo vuelvo otra vez y así me la paso. No, mis amados. Es todo o nada. Es todo o nada. No somos creyentes domingueros. No somos creyentes simplemente de Semana Santa o de diciembre o de épocas especiales. Somos discípulos del Señor 24/7. Amén. Si usted es discípulo y ha nacido de nuevo, sépalo que la consigna, que la demanda es ser discípulo de Jesucristo 24/7. Amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. No con medio corazón. Ya basta de la vida cristiana a medias tintas. Ya basta del cristianismo allí reencauchado. Ya, hagamos un pare, digamos basta y definámonos por Cristo. Pero no podemos estar allí, de aquí a allá, con un pie en el cielo y otro pie en el infierno. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No, señor, ya. Es tiempo que la iglesia acepte y tenga compromisos. Una identificación clara de qué es lo que somos. ¿Quiénes somos? ¿O somos discípulos? ¿Pertenecemos al reino? ¿O todavía estamos fuera del reino? Mis amados,
En la misión hay unas promesas y quiero que las terminemos, las veamos para ir terminando. Hay unas promesas. Versículo 40 al 42. La promesa es lo que Dios dará a quienes bendicen a los discípulos en el ejercicio de la misión. Y Él dice: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá bendición, recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeñitos, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no quedará sin recompensa. Pablo va a decir que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el Señor aquí les va a decir a ellos: miren, el servicio que se hace, quien los recibe a ustedes, aunque ustedes a sus propios ojos se consideren pequeñitos, insignificantes, aunque la sociedad los vea a ustedes como pequeñitos e insignificantes, pero quien bendiga, quien dé, así sea un vaso de agua a uno de estos que se consideran o los estiman otros como pequeñitos, ese vaso de agua no será en vano. No consiste entonces que si es un gran profeta, entonces merece toda nuestra atención. Si es un elocuente orador, merece toda nuestra atención y nuestro cuidado. Pero si se trata del hermanito X, pero si se trata del pastorcito tal, pues no merece. No. El Señor dice: todos son mis siervos. Y si es un profeta, es mi siervo. Y si es el más elocuente orador, es mi siervo. Y si es el más sencillo servidor, es mi discípulo. Y si das una gran atención a este gran hombre, tendrás tu recompensa. Y si das una atención, por pequeña o simple que sea, pero le haces una atención a ese pequeñito, y por muy insignificante que sea, como un vasito de agua que para usted y para mí no es mucho, pero el Señor dice: no quedará sin su recompensa, porque Dios todo lo ve y todo lo observa. Y sabe que Él no mira el tamaño, ni la elocuencia, ni la grandeza, ni el recorrido, ni lo internacional. Él mira el corazón. Es eso lo que Dios observa. La intención. Tu intención al servir, tu intención al compartir, al ayudar, al apoyar en la extensión de la obra. No es el tamaño, es la intención de servir. Es el corazón con el cual se sirve. Y hay unas garantías, o una garantía que se va a repetir en todo el texto. La garantía que el Señor estará con nosotros. No tema. Le va a decir en diferentes ocasiones: no les tengan miedo. Si lo llevan ante los gobernantes, no tengan miedo lo que han de hablar, porque el Padre les dará que hablar. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden tocar. Y el Señor les va a repetir en más de 3 ocasiones: no tengan miedo, no tengan miedo. Y la razón por la cual usted y yo no debemos tener miedo cuando portamos este mensaje, cuando llevamos este mensaje, cuando enseñamos el mensaje del reino, es porque el Rey del reino ha dicho que estará con nosotros siempre. Él no nos dejará. Él va a estar allí. Por eso Él nos exhorta a que no tengamos miedo. Él nos garantiza que estará con nosotros. Versículos 19 al 20, 22 parte B, 26, 31 y 32. Las garantías que nos da el Rey del reino mientras llevamos a cabo la misión. ¿Y por qué el Señor los manda entonces a llevar el mensaje del reino a un mundo hostil? A un mundo que no los va a valorar, a un mundo que va a conspirar contra ellos,
Un mundo que va a intentar silenciarlos a toda costa. A un mundo que se va a oponer al mensaje que ellos van a aportar. Porque los manda a predicar. Porque el mensaje del reino es la única solución para un mundo en crisis. Para una sociedad en crisis es el evangelio del reino la solución. Recordemos, capítulo 9, versículo 35, hay una gran crisis. Jesús siente compasión de la situación en la cual está esa sociedad. Y les dice a ellos, oren. Y luego les dice, ustedes mismos son la respuesta a la oración. Estamos orando por Colombia. Estamos orando por Cali, por las familias, ¿verdad? Usted ora por su familia, que Dios le salve. Usted ora por Cali. Usted está orando por Colombia, que Dios salve a Colombia, por el mundo. Pero sabe, usted es parte de la respuesta a su oración. Usted es parte. Dios puede hacerlo sin usted, pero no quiere hacerlo sin usted. Él nos involucra en la solución del problema. Dios nos involucra. Hay una crisis. Oren para que el Señor envíe obreros al campo. Y luego les dice, ustedes son los obreros. Iglesia, usted y yo somos los obreros que el Señor levanta en esta generación para que vayamos a llevar un mensaje, pero no nuestro mensaje, sino el evangelio del reino que cambia, que transforma vidas y corazones. Nosotros tenemos esa misión. Somos portadores de ese mensaje. Vayamos y llevémoslo. Le invito para que por favor se coloque sobre sus pies y demos gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Señor, te damos gracias por hacernos parte activa, querer que seamos parte activa en este proceso de salvación, de restauración. Tú, ante la crisis, nos mandas que oremos al Padre, al Señor de la mies, para que envíe obreros para que recojan la cosecha. Pero luego nos involucras a nosotros mismos como parte de esos obreros que van a recoger la cosecha. Señor, gracias por involucrarnos en la misión de la iglesia. Gracias por hacernos parte de esta gran tarea. Pero también ayúdanos a asumir esta misión con todas las implicaciones que esta trae. Seguir tus instrucciones y hacer la tarea como tú mandas, como tú dices, no como a nosotros se nos ocurre, sino hacer las cosas a tu manera, no a la nuestra. Reconociendo y asumiendo los riesgos. Y parte de esos riesgos es que va a ser un mensaje impopular. Va a ser un mensaje que a muchos no les gustará. Va a ser un mensaje que va a ocasionar que algunos nos odien, otros nos detesten, que otros nos demanden o nos encarcelen. Ayúdanos a asumir con valor los riesgos y el desafío de ser parte de la misión de la iglesia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que el Señor alce sobre usted su rostro, tenga de usted misericordia y ponga en su vida paz. Que la gracia y el poder de Dios le acompañe en esta semana
Y a donde quiera que usted vaya o se mueva, recuerde que usted es respuesta a la oración de muchos, que usted es parte de la solución, que usted lleva a cabo la misión. Usted porta un mensaje, y ese mensaje es el evangelio del reino. Y el mensaje del reino dice que se haga la voluntad del rey, así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde mientras desarrollamos y llevamos a cabo la misión que Él nos ha encomendado en Cristo Jesús. Amén y amén. El Salmo dice: mía es la tierra y su plenitud, ¿sí? El mundo y los que en él habitan. Entonces, con frecuencia nosotros pensamos que tenemos algo en el bolsillo, pensamos que hay algo en la casa, que eso es mío, que tenemos bicicleta, moto o carro. Y la Biblia es clara cuando dice: no solamente esas cosas son mías, sino usted mismo es mío. Tan cierto es que somos de Él, que Él toma la vida el día que quiera y nos da la salud el día que quiere y nos la quita el día que quiere. Mía es la tierra y su plenitud. La invitación es que, teniendo en mente que todas las cosas son del Señor, que nosotros mismos somos del Señor, que esos dones que tenemos no son tan nuestros, ¿no? Porque a veces alguien puede decir: que yo tengo un tremendo don y ese don nadie me lo quita, y ustedes tienen que dejarme hacerlo porque es que ese don es mío y nadie más en la iglesia lo tiene, entonces no. Incluso esos dones también son prestados. Algunos que cantan muy bien, ¿cierto, Paola? Algún día Dios les deja sin ese don y no pueden cantar y no hay voz. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces no le vamos a dar nada al Señor porque todo es de Él. Más bien, en un acto de obediencia, en reconocimiento que Él es dueño de todas las cosas, participamos con diezmos y ofrendas, ¿sí? Porque todas las cosas son de Él. Y también recordamos a las personas que tienen necesidad. Así es que queda la invitación a participar en la canasta del amor, a participar sea en especie o sea en efectivo, ¿cierto? En dinero en efectivo. Si es en dinero en efectivo, hay un sobre donde podemos nosotros colocar que es una ofrenda para canasta de amor. Y si es en especie, pues hay unas canasticas también. Algunos hermanos traen y colocan en las canastas. Con esto en mente, entonces les invitamos a que al finalizar este servicio depositen sus diezmos y sus ofrendas en las bandejas que tienen los hermanos ujieres. Oremos. Señor, tu palabra nos asegura, y tu palabra es verdad, que todas las cosas son tuyas. Este templo que nos has prestado es tuyo. La voz con la que hablo es tuya. El tiempo que me das hoy es tuyo. Eres tú quien nos ha facultado para cantar y para orar. Eres tú quien nos da la facultad de leer. Eres tú quien nos da la facultad de memorizar. Todo el universo es tuyo, Señor. Ayúdanos a inclinarnos ante el dueño de todas las cosas, y que en ese reconocimiento de que eres dueño de todas las cosas, nosotros podamos participar en el sostenimiento de esta obra. Podrías hacerlo sin nosotros. De hecho, no hay ninguna estrella que nosotros estemos haciendo brillar, pero brilla por tu poder. No podemos hacer girar este planeta, pero tú lo haces, Señor, sin nuestra participación. Tú podrías hacer funcionar esta iglesia sin nosotros, sin nuestros aportes. Tú podrías hacer que todas las personas escuchen el evangelio, Señor, sin que nosotros hablemos. Pero nos has invitado a participar y por eso te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia también en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sea con todos vosotros. Amén. Vamos a cantar un coro y terminamos el culto. Muchas gracias. Yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo en mí te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo en mí te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo en mí te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro.